días, amigos tiradores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo foro Bullseye para tiro deportivo de precisión. En este foro vamos a continuar un poco con lo que habíamos empezado en otro foro anterior, donde habíamos comenzado a hablar de balística, de armas de fuego. En este caso lo que vamos a hacer es continuar un poco con ese tema, pero quiero hablar un poco brevemente, ¿no es cierto?, sobre dos componentes fundamentales, digamos, de un cartucho, que es el iniciador, o sea, el fulminante, y el deflagrante, o sea, la pólvora, también denominado propelente. La invención de la pólvora es atribuida a los chinos, que la utilizaban en fuegos artificiales, posiblemente sin darse cuenta por muchos años de su verdadero potencial. Fue recién hacia 1248 cuando Roger Bacon, que fue un filósofo y yo diría protocientífico inglés, utilizó una forma de pólvora negra que es todavía hoy empleado, aunque en una forma un poco diferente. Esta pólvora contenía carbón, azufre y nitrato de potasio, y este último elemento actuaba como oxidante formando con el carbono o bien dióxido de carbono o monóxido de carbono. Y esta combustión del carbono lo que hacía era generar un gran volumen de gases a alta temperatura. Digamos que otro tipo de pólvora negra fue la inventada en Estados Unidos, pero ya hacia mediados del siglo XIX, en la que empleaba el nitrato de potasio en lugar de, nitrato de sodio en lugar de nitrato de potasio. Uno de los inconvenientes que presentaba el uso de la pólvora negra es su higroscopicidad, es decir, su afinidad por la humedad, que produce un lento deterioro de la misma. De ahí el viejo y conocido dicho, mantén tu pólvora seca. Otro riesgo que presenta es que se enciende fácilmente y se quema violentamente, por lo que tiene que ser manipulada con cuidado. De todos modos, la rotura de armas debido a la pólvora negra fue un evento poco frecuente, debido a que en realidad la energía química almacenada en la pólvora negra no es en realidad tan elevada como en las pólvoras modernas. Es así que 1 kilogramo de pólvora negra contiene una energía química de aproximadamente 1.800.000 joules, mientras que 1 kilogramo de pólvora moderna estaría en el orden de los 4 millones de joules, es decir, más de 2 veces que la energía de la pólvora negra para el mismo peso. Las pólvoras modernas, mal llamadas pólvoras sin humo, se denominan de este modo porque la cantidad de humo que producen es ciertamente menor que la que produce una igual cantidad de pólvora negra, pero como todos sabemos, de ninguna manera esta producción de humo es totalmente nula. El origen de las pólvoras modernas puede rastrearse hasta mayo de 1846, cuando en Basilea Christian Schonbein mezcló algodón con ácido nítrico y sulfúrico, dando origen al compuesto llamado nitrocelulosa. La nitrocelulosa se quema completamente con una energía del orden de 3 veces a la de igual cantidad de pólvora negra. El problema era que la nitrocelulosa en esas condiciones era muy inestable y su fabricación, por lo tanto, bastante peligrosa, lo que causó en esa época algunos accidentes graves. Esto en parte se solucionó con una técnica inventada por el francés Paul Vieille de gelatinizar la nitrocelulosa disolviéndola en una solución de éter y alcohol, con lo que podía ser manipulada, cortada y conformada con relativa seguridad. Fue recién hacia comienzos del siglo XX cuando se introdujeron los estabilizantes que permitieron eliminar el riesgo de explosiones inesperadas. Otro invento muy importante de la época fue la nitroglicerina, que fue inventada por el italiano Ascanio Sobrero en 1846. La nitroglicerina es un compuesto químico que contiene una gran cantidad de oxígeno que se transforma en gas cuando recibe un golpe, lo que la hace altamente inestable.
La forma de estabilizar la nitroglicerina es infiltrándola en un material poroso, lo que dio origen a la dinamita. Esto condujo al sueco Alfred Nobel a la invención de la balistita en 1888, llamada por este motivo pólvora Nobel, y que consiste en 60% de nitrocelulosa y 40% de nitroglicerina. En la actualidad hay más de 100 tipos distintos de pólvora disponibles para el recargador de cartuchos de arma corta y de arma larga. Sin embargo, los dos tipos principales en los que las pólvoras modernas pueden ser calificadas son los siguientes. Pólvoras de una base que se componen de celulosa, que puede ser algodón o pulpa de madera tratados con ácido nítrico y ácido sulfúrico. El ingrediente fundamental es la nitrocelulosa, a la que se agrega un estabilizante, nitratos y otros componentes que no son explosivos. Las pólvoras de una base o de base simple, que así también se llaman, no contienen nitroglicerina. Digamos que en nuestro país un ejemplo de este tipo de pólvora de fabricación nacional es la conocida pólvora A2, producida por Fabricaciones Militares y diseñada originalmente para la recarga del cartucho 1125, o sea, para el 45 ACP, pero empleada hoy para la recarga de otros cartuchos como 9x19, 32 ACP, 38 Smith Wesson, 357 Magnum y otros más. Las pólvoras de doble base, en cambio, que son el otro grupo importante, están basadas en la pólvora Nobel, es decir, contienen nitrocelulosa y nitroglicerina. Se queman con muy alta temperatura y producen altas velocidades a presiones moderadas. Al igual que las pólvoras monobase, suelen contener estabilizantes y otros aditivos. Un ejemplo de este tipo de pólvora bibásica de fabricación nacional es la UW200, también producida por Fabricaciones Militares y que fue diseñada para cartuchos de escopeta de caza y competición, pero que hoy es también utilizada en la recarga de cartuchos metálicos de calibre 32 ACP, 38 Smith Wesson, 380 ACP y algunos otros. Digamos que las pólvoras modernas consisten en general en un agregado de partículas, donde cada partícula recibe el nombre de grano de pólvora. El tamaño y la forma de estas partículas es muy importante porque determinan en parte las características de quemado de la pólvora. Con relación a su forma, los granos de pólvora pueden ser esféricos, cilíndricos, contener perforaciones, tener forma de laminillas y otras variantes más. En cuanto a sus dimensiones, también pueden variar, pero en general se encuentran en el orden de algunas décimas de milímetro. Vamos a terminar este foro por hoy definiendo un concepto muy importante que es la velocidad de quemado. En general se denomina velocidad de quemado a la velocidad de avance de un frente de llama en una dada sustancia. No es un valor único para esa sustancia, ya que varía con la presión del medio en el que se desarrolla esa combustión. En las pólvoras modernas, la velocidad de quemado está controlada, por un lado por la composición química y por el otro por el tamaño y forma de las partículas que la componen. Es así que una pólvora en la que sus partículas mantienen una superficie de quemado constante, se dice que las mismas tienen geometría neutra. Si las partículas son tales que su superficie de quemado va aumentando a medida que el quemado del grano progresa, se denominan de geometría progresiva o pólvora progresiva, y si la superficie de quemado se va reduciendo, son de geometría degresiva. Estas características se logran controlando la forma de las partículas. Partículas en forma de cilindro o laminilla van a disminuir su superficie de quemado a medida que éste progresa. En cambio, una partícula cilíndrica con una única perforación central puede mantener su superficie de quemado esencialmente constante hasta casi el final,
ya que la superficie interior de quemada progresa hacia afuera y por lo tanto va aumentando, y compensa de este modo la superficie exterior que progresa hacia adentro y por lo tanto va disminuyendo. Una partícula con perforaciones múltiples puede diseñarse de modo que su superficie de quemado aumente al progresar este quemado. Independientemente de esto, una pólvora con partículas más pequeñas se quemará más rápido que una con partículas más grandes, dado que en el primer caso la superficie total de quemado es mayor. Porque si tomamos, por ejemplo, cualquier objeto, digamos una piedra, que tiene un cierto volumen, ¿no es cierto?, y tiene por lo tanto una cierta superficie exterior, si ahora la fraccionamos en pequeños trozos, ¿no es cierto?, el volumen total va a ser el mismo, pero ahora la superficie total sumada de cada uno de los trozos es mayor que la de la superficie inicial del objeto cuando no estaba fraccionado. Por esa razón, digamos, en general, las pólvoras de grano más pequeño, ¿no es cierto?, tienen una velocidad de quemado mayor que las de grano más grueso. Bien, amigos tiradores, ponemos punto final a este tema, digamos, para no hacerlo excesivamente largo. En el próximo foro que hablemos de balística de armas de fuego, vamos a tratar el tema de iniciadores, o sea, de los fulminantes, que es tan importante en el tema de la recarga, ¿no es cierto? Y vamos a ver en función de cuánto tiempo nos lleve, digamos, el desarrollo del tema, si avanzamos sobre otro punto o no. Así que bueno, de a poco vamos a ir cubriendo los aspectos fundamentales del tema tan importante para el recargador y para el tirador en general, que es la balística de las armas de fuego.